Esperemos un minutico para que iniciemos, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, listo, hijos. Entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos para estas clases. Vamos a trabajar ortografía, ¿sí? Entonces vamos a ver unas reglitas ortográficas del uso de las letras como la C, la S, la Z, ¿sí? Entonces vamos a ver qué reglas ortográficas encontramos y qué secciones. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Hola, Kira, ¿cómo le va? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos, profe. Fuente Salomé. La gata está molestando la cámara, profe. Sí, eso veo. Dana Marín. Un poco inquieta, ¿no? Bueno, hijos, ¿listo? Entonces ya aquí les voy a compartir pantalla. Ay, pero esperen un momentico. Veré que me falta el pantallazo. Las cámaras, chicos. Bueno, a la 1, a las 2, a las 3. Por acá. Espera que la voy a guardar. ¿Quién más ha ingresado? Listo. Esperen que ya les voy a compartir pantalla. Ya vamos aquí a compartirles. Vamos por acá. Listo. Entonces vamos a escribir como título reglas ortográficas para el uso de la C. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué van a hacer? Solamente vamos a copiar lo que es la reglita como tal. De los ejemplos copian 2 ejemplos nomás y las que tienen excepciones, esas sí las van a copiar, ¿sí? Entonces vamos a empezar entonces con la regla o con las reglitas ortográficas que tenemos para el uso de la C. Entonces la primera dice que se escriben con C los verbos que están terminados en CIR y inducir. ¿Sí? Entonces, cuando terminan estos verbos en esta, entonces llevan C. ¿Qué ejemplos encontramos? Entonces está conducir, está aducir, traducir, esparcir, producir, relucir, surcir y decir. ¿Qué excepciones encontramos? Asir. Entonces recuerden, copian la regla, copian 2 ejemplos y donde hay las excepciones, esas sí me las copian. Profe, Señora. lo que pasa es que debo cambiar de dispositivo. Listo, Akira. Entonces yo estoy pendiente acá para darle ingreso.
Vamos a ir mirando mientras ustedes van copiando ahí. Yo les, por ejemplo, les voy dando el significado de algunas palabras desconocidas que hay acá, pues para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, acá está el verbo aducir. Entonces, este verbo quiere decir que es exponer pruebas, exponer razones y argumentos para demostrar o para justificar algo. De pronto el verbo, venga a ver, les digo por acá, surcir, de pronto sabe alguien qué quiere decir, No. ¿no? Este hace referencia que es como a remendar un roto, como hacer un tejido, sí, para unir de pronto algo que estaba, sí, como dice ahí, roto, ¿sí? Es lo que también nosotros de pronto, no sé cómo le dirán las abuelitas, eso le decían remendar, ¿eh? También lo trataban como así, pero en sí el verbo es surcir. En la segunda, dice que entonces se escriben con C las palabras terminadas en ansia, en ancio, en encía, ¿sí? ¿Qué secciones hay de esta regla? Entonces está ansia y está hortensia. Los ejemplos encontramos constancia, excelencia, extravagancia, cansancio, decadencia, indulgencia, fragancia y muchas más, ¿cierto? Pero entonces ustedes solamente me van a copiar dos de acá. Le ponemos es un punto ahí. ¿Akira no vuelve a ingresar o si no? Bueno, la tercera dice que se escriben con C las palabras terminadas en ción que sean afines a, to, a, tor o a dar. ¿Sí? Entonces encontramos acá el ejemplo de composición. Entonces, esta es a fin de compositor. Bendición es a fin de bendito. Rotación de rotador. Atribución a fin de atributo. Y por acá otra regla, dice que se escriben con C los diminutivos cito, escito y esillo. Ejemplo, entonces está pez, pececito, de dulce, dulcecito, pie, piececito, de flor, florecita, de mamá, mamacita, ¿sí? Entonces, estos diminutivos se escriben con C. Venga, pregunto por alguien que se me pasó aquí a anotar. García Malagón Sebastián, ¿está? No está, ¿cierto? Sofía Jaramillo. Ah, sí, ya había Sofía. Sí, señora. Listo. Ya, Sofía, me faltaba acá anotar. No, profe, Sebastián, sí está. ¿Quién? Sebastián García Malagón. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, listo. No, profe.
Señora, Akira. sí, ya acá la anoté, ya la tengo Ah, bueno, anotada. profe. Es que por los que les pregunto es que de pronto no les alcancé a anotar cuando les di ingreso. O ahora no los veía acá. Yo, profe. ¿Quién es yo? No veo. Daniel Murcia. Daniel, sí, ya lo anoté también. Ah, bueno, profe. Cuando leí ingreso lo anoté de una vez. ¿Quieres ver? Bueno, se supone que entonces ustedes son que 27. 28. ¿Y Sharon está, Triana? No está, ¿cierto? Bueno, recuerden que solamente copian lo que es la regla ortográfica, copian 2 ejemplos, pero donde hay excepciones, esas sí las copian. Por lo regular son 2, 3 palabritas que son excepciones de esa regla. ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar? No. Bueno, hijos, ¿ya? Listo, profe. Bueno. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos para las otras reglitas. Bueno, entonces vamos con la número 5. Dice que se escriben con C, ¿sí? Los sufijos, acuérdense dónde van los sufijos, ¿sí? Los sufijos son las partículas o los fonemas que colocamos después de una raíz para formar otra palabra, ¿cierto? Entonces los sufijos sida, sido, sidio, ¿sí? Entonces estos se escriben con C. ¿Qué ejemplos encontramos? Entonces está homicida, está parricida, amanecido, aparecida, establecido, genocidio, ¿sí? Bueno, aquí de este grupo de palabras encontramos una palabrita. ¿Cuál es desconocida para ustedes? ¿Cuál se les hace desconocida? ¿Genocidio? Genocidio. Bueno, ¿cuál otra? Parricida. Ujú. Parricida. Ajá. Bueno, un genocidio es como es la aniquilación o es el exterminio por decir algo así, un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, todo eso que está pasando hoy en día, por decir algo en Colombia, tantas muertes que han habido de, de todas estas personas que son líderes sociales, ¿sí? Personas que, por ejemplo, también cuando matan políticos y eso, entonces todo esto se le atribuye que son genocidios, ¿sí? Esto de parricida, no como alguien me dijo, parece como una parrillada, me dijeron. De parricida es cuando se comete un crimen contra como la misma familia o que tengan el mismo lazo consanguíneo, por decir algo, cuando un hijo mata a la mamá, un hijo mata al papá, ¿sí? Entonces, esto es parricida. Estos son los parricidios, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esas palabritas. Sí, entonces lo que yo les digo que este pues un concepto que se emplea para nombrar el crimen que comete una persona contra su madre, su padre o otro pariente pues con quien mantiene un vínculo de sangre directa, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿sí? O eh, cuando por ejemplo también nosotros vemos que los papás matan hijos también, ¿sí? Cuando los castigan tan cruelmente que ocasionan la muerte de los niños también, pues esto también se considera aquí dentro de esto. Bueno, ahora la otra, la sexta, dice que entonces se escriben con C las palabras terminadas en cimiento. ¿Cuáles encontramos? Entonces, ejemplos, está agradecimiento, está padecimiento, restablecimiento, nacimiento, establecimiento y enriquecimiento. ¿Listo? En la séptima, entonces dice que se escriben con C los verbos terminados en ser. Este tiene unas excepciones, ¿sí? ¿Cuáles verbos no se escriben con C? Entonces está toser, coser y ser. Esas son las excepciones de estos verbos cuando terminan en ser. ¿Qué ejemplo encontramos? Entonces está nacer, yacer, hacer, adolecer, agradecer, retorcer y estremecer. Son algunos ejemplos. Y la octava, entonces, dice que se escriben con C los verbos terminados en ciar. ¿Qué excepciones tiene esta? Entonces está aliciar, está ansiar, extasiar y anestesiar. Tiene esas 4 excepciones, esta reglita ortográfica cuando los verbos terminan en ciar. ¿Sí? ¿Qué ejemplos encontramos? Está apreciar, está acariciar, neciar, vaciar, negociar y viciar.
Bueno, ¿listo estas? ¿Ya terminaron de acá? Sí, señora. ¿A quién le falta? Cuéntenme. ¿No? Bueno, hijos, entonces vamos para la siguiente. Las siguientes, entonces, estas otras reglas de la C, entonces dice que se escriben con C las palabras que terminan en asia, isia, isie, isio, ¿sí? También encontramos unas excepciones en esta regla. Está Dionisio, está Gimnasio, Asia, Anastasia, Alicio, Eutanasia. ¿Qué ejemplos encontramos? Está fenicio, planicie, bullicio, pericia, codicia, malicia, falacia. Bueno, la regla 10 dice que se escriben con C las terminaciones que surgen del plural de las palabras que contienen Z, ¿sí? Entonces encontramos acá maíz, entonces su plural va a cambiar la Z al pasarlo al plural, entonces van a quedar maíces. Raíz, su plural va a ser raíces con C. Pez, peces, rapaz, rapaces, atroz, atroces. También aquí podemos colocar lápiz, lápices, ¿sí? Entonces, cuando cambia estas palabras que terminan en Z y cambian al plural, entonces se escriben con C. Y la 11 dice, se dice las formas de ceder, sender, cibir, citar. ¿Qué ejemplos encontramos? Entonces está conceder, está encender, recitar, recibir, anteceder, percibir. Y la número 12 dice que se escriben con C los verbos que terminan en SAR, ¿sí? Entonces, ante la vocal E cambian a C. Los que terminan en analizar, entonces la vamos a cambiar, entonces analicé, ¿sí? Entonces terminan con C. Avergonzar, que terminan con SAR, entonces avergoncé, canalizar, canalicé y utilizar, utilicé. A ver, pues, sí.
¿Ya? ¿Terminaron de copiar de acá? No, profe, Bueno, entonces tengamos en cuenta pues todas estas reglitas que hemos visto así pues para el uso de la C. No quiere decir que uno se las va a aprender de una vez porque, o sea, es complicado uno decir que se va a aprender reglas ortográficas y más que todo pues esto es con la práctica que uno va aprendiendo a tenerlas en cuenta y a mirar cuando se utilizan determinadas letras, cuando pues tener en cuenta cuando hay excepciones, ¿sí? Muchachos, mis recomendaciones, por ejemplo, cuando ustedes tengan duda de la escritura de alguna palabra, qué letras se debe utilizar, eso, acudamos al diccionario. Busquemos en el diccionario cómo se escriben las palabras. Acudan también a lo que ustedes tienen a mano ahí, que es en internet. También es muy fácil y muy práctico, pues buscar ahí el significado o mirar cómo se escriben las palabras, sino quedarse con la duda de pronto, pues seguir cometiendo el error y que uno a veces sigue como en las mismas y entonces no va a corregir eso y siempre pues va a presentar el mismo error. Eso es cuando, por ejemplo, cuando uno le mira a ustedes trabajos y eso, uno a veces de tanto ver como el mismo error, uno duda, uno dice, ay, ¿será que esta palabra sí se escribe así? ¿O será? Y entonces pues acudir uno al diccionario, lo que yo les digo, a internet, a buscar cómo se escriben, ¿sí? O cuando tengan dudas o no sepan el significado de una palabra, también búsquenla, ¿sí? Todo eso les va aumentando a ustedes el vocabulario, eh, les va a ser muy útil para cuando tengan que presentar de pronto pruebas y eso, porque en las pruebas sale mucho de sinónimos, mucho de palabras que esa palabra por cual otra se puede reemplazar sin que se cambie el significado. Entonces, esa es mi invitación a que, o sea, no nos quedemos con la duda de qué quiere decir algo, qué significado tiene esa palabra, también pues para que les ayude a dar mayor entendimiento de pronto a lo que ustedes están leyendo, ¿sí? Y lo que yo les digo, esto de la ortografía es de uno estar practicando, de no quedarse con la duda de cómo se escribe, qué letras se utiliza, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo es práctica porque uno no se las va a aprender de la noche a la mañana como tal. Y más como dicen que, por ejemplo, nuestro idioma, el español es un idioma muy complicado de aprender por tantas cosas que tiene. Entonces, es lo que yo les digo, estamos a estar ahí en la práctica como tal. Bueno, para la próxima clase, entonces vamos a ver reglitas ortográficas para el uso de la S y también después para la Z. Bueno, ¿listo? ¿Ya terminaron de copiar? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todos? ¿O les quedó faltando alguna? ¿Falta completar ejemplos? ¿No? Me dicen y nos devolvemos y miramos. ¿No? O que no se queden de pronto con la inquietud o que les haya quedado, falte algo, ¿no? ¿Todos? Juan Esteban se alcanzó a copiar también. Listo, ya voy a dejar entonces de compartir acá pantalla para que miremos algo. Listo, hijos. Entonces, para que tengan en cuenta lo que yo les digo, no es que quiere decir que, o sea, estas reglas nosotros no las vamos a aprender de una vez, sino pues para que mejoremos de pronto nuestra ortografía y cosas que ustedes deben ir corrigiendo desde ahora, ¿no? No quedarse con la duda porque si van a llegar, van a dejar pasar como de pronto los errores, así se quedan, muchachos, siempre cometiendo el mismo error. Entonces, no duden en buscar en un diccionario cómo se escriben las palabras cuando tengan dudas de las letras. ¿Qué letra va?
¿sí? Entonces, mirar. ¿Listo? ¿Se alcanzaron todos a tomar apuntes? Sí, señora. Bueno, vamos a recordar. De pronto, cuando los verbos o cuando, si los verbos terminan en cir y ducir, ¿sí? Que estaban los ejemplos conducir, aducir, traducir, esparcir. ¿Cuál es la excepción de esa reglita? ¿De cuál, profe? De cuando los verbos terminan, cuando terminan en cir y en ducir. Hay una sola excepción. Asir. Asir, ¿cierto? Nosotros vimos qué quería decir ese verbo. ¿Sí? ¿O no? No. ¿No se acuerdan? ¿O quién sabe qué quiere decir asir? ¿No? Ese verbo quiere decir tomar, agarrar a algo o a alguien, ¿sí? Tomarlo con las manos. Asir es tomar algo. Por ejemplo, decir asir la maleta, ¿sí? Tomar la maleta. Otro ejemplo, tuve que asirme de las ramas para no caer. Entonces, agarrarse de las ramas, bueno, de algo para no caerse. ¿Listo? Bueno, venga a ver. Ah, no, ya se va a acabar el tiempo, muchachos. Bueno, entonces, Chao, profe. chao. La próxima clase continuamos con nuestras reglitas ortográficas. Chao, Que profe. tengan Chao, profe. un resto de día profe. muy fructífero.